Bueno, muy bien. Listo. De nuevo, profesora Cecilia, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la electiva Arquitectura en torno al agua. Recordarle a los estudiantes que pueden ir haciendo preguntas en el chat y al final poder tener un espacio con la profesora Cecilia para conversar. Les recuerdo que la profesora Cecilia es arquitecta con maestría en restauración de monumentos de la Universidad Javeriana, candidata a doctorado en ingeniería de la UTP, formación en desarrollo de procesos técnicos y administrativos en la construcción, experiencia en el campo del diseño, construcción, control del personal y materiales. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el área de patrimonio, tecnología y construcción, miembro del Comité de Doctorado en Materiales y del Grupo de Investigación en Materiales y Estructuras, CRIME, de la Universidad Javeriana, veedora en temas de patrimonio para la Contraloría General de la Nación, miembro de la Asociación de Ingeniería Sísmica Colombiana, Subcomité 600 para Construcciones Patrimoniales. Bueno, profe, muy bienvenida. Qué bueno tenerla por acá esta tarde. Gracias, Luisa, muy amable. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de presentar, digamos, estos resultados de investigación. De una investigación que, como te comentaba, pues es muy reciente, la acabamos de terminar hace más o menos 3 meses. Ahí entonces, si de pronto faltan cositas o tenemos que aclarar algunas de ellas, pues los invito entonces a que nos hagan las preguntas y con mucho gusto, pues al final de la charla yo estaré dispuesta a aclararlas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver la presentación. Listo. Bueno, por favor me cuentas cuando la veas. Ya, profe Cecilia, ya se está Viendo, espérame un sí. segundo. Listo. Ok. Ahora sí, Bueno. ajá. ¿Listo? Bueno, mi charla se denomina Habitabilidad en el agua, caso de estudio en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta es una investigación que hicimos entre 2 seccionales, la seccional de la Javeriana Bogotá y la seccional Javeriana de Cali. Pues además de digamos, este grupo inicial, se han unido otros que creo que ustedes ya conocen, a María Inés García Reyes y, digamos, miembros de la comunidad. Digamos que cuando nosotros empezamos esta investigación, trabajamos 2 facultades, la Facultad de Arquitectura de Cali y nosotros, Facultad de Arquitectura de Bogotá, pero digamos que después de aproximarnos a la comunidad y viendo las necesidades que ellos tienen, pues se han ido vinculando otras facultades, la Facultad de Ingeniería, luego entró la de Salud, todo lo que tiene que ver con medicina, y también otras facultades de ciencias sociales, porque pues como van a ver hay cosas muy interesantes de derecho también dentro de este análisis que nosotros trabajamos. Esta investigación la empezamos en el 2018 y como les decía la terminamos hace más o menos 3 meses, entonces ustedes son los primeros que van a ver los resultados de esta investigación. Bueno, esta va a ser digamos, la estructura que le voy a dar a mi charla. Voy a hablar un poco de los palafitos, de la ciénaga, de estas poblaciones de estudio. Vamos a hablar algo sobre la parte urbana, arquitectónica y finalmente el sistema constructivo. Digamos que para empezar, en cuanto a la justificación de por qué nosotros teníamos el interés de estar dentro de este sector o esta área de trabajo, pues básicamente, digamos, se da por el interés o uno de los problemas complejos que tiene en este momento el mundo, y es el tema del calentamiento global. Digamos, los estudios que se habían hecho en el 2010 determinaban que en el 2050 debía haber subido entre 10 y 20 centímetros el nivel del mar. Y en la época o el momento actual, que estamos en el 2020, ya ha subido 32 centímetros, es decir, se está acelerando mucho más rápido de lo que se creía este aumento del nivel del mar.
Este aumento pues trae inundaciones, erosión, contaminación de algunos acuíferos y la pérdida de hábitat especialmente para vegetales, animales y el mismo ser humano. Eh, y eso pues para nosotros generó como una especie de inquietud, bueno, y cómo nos preparamos para desarrollar esta arquitectura que esté hecha para estos momentos de inundaciones o de subidas eh, repentinas de agua. Y de ahí entonces teníamos esa primera inquietud de cómo podíamos desarrollar arquitectura a partir de, o condicionada y desarrollada específicamente para este tema. Digamos que encontramos que algunas culturas prehispánicas ya trabajaban de esta manera sobre el agua, pero estos conocimientos ancestrales y de la vivienda vernácula, pues había muy poca información, solamente encontramos, digamos, en la zona del Caribe, del Pacífico colombiano, y no teníamos como mucha información, y era una información que se estaba perdiendo. Entonces, a partir de ahí, digamos, nos fijamos como meta evaluar, analizar, tratar de entender cómo estas comunidades habían logrado vivir de una forma permanente en estos lugares húmedos y adicionalmente pues entender cómo era su relación digamos del espacio y el medio ambiente, el espacio, cómo generaba cultura estar dentro de estos elementos y húmedos y cómo habían desarrollado estos espacios construidos, ¿no? Entonces, para empezar, comenzamos tratando de entender qué eran los palafitos y qué teorías o qué, digamos, marco de referencia teníamos para empezar a trabajar con el tema. Entonces, encontramos que, digamos, de acuerdo a los estudios previos, había como 5, se podía tomar de 2 formas, uno por la configuración urbana, formal, perdón, y dentro de esta había 5 categorías de análisis. Una como ciudades refugio, es decir, donde los habitantes buscaban protección frente a otras comunidades o otras civilizaciones. Las primarias donde tenía un papel fundamental todo lo que tenía que digamos, las comunidades dependían del agua y no solamente para la parte de agricultura, sino para alimento, específicamente la pesca. Terciarias, donde el comercio y todas las actividades se hacen a través de este medio, del medio acuático. Las flotantes, donde, digamos, se manejan como islas flotantes o las mismas palafíticas. Y finalmente, las comunidades frente al agua, que no necesariamente dependen de ellas, simplemente tienen más digamos, un fin o una función estética o visual, pero no tiene ninguna relación con este tema. Aquí vemos los ejemplos, por ejemplo, de Ciudad de Refugio en Venecia. Allí los habitantes, huyendo de los bárbaros, se refugiaban en estas islas, las islas Torcello, Lesolo y Malamocco, y digamos generaron todas unas ciudades y urbanismo acuático en estas condiciones. Luego tenemos en las primarias este ejemplo, que son la ciudad de Yanagawa en Japón, donde pues depende específicamente la pesca y mucho de la actividad económica depende del agua. En las terciarias, que es toda la actividad comercial y de transporte y de interrelación, encontramos la ciudad de Bangkok, donde digamos, mucho del mercado y de la vida de la ciudad se da a través de este elemento. Luego en las flotantes, pues hay muchas no solamente esta, sino Abu Dhabi, incluso Oceanics, que es una propuesta de la ONU, está planteada así como una ciudad flotante. Sin embargo, aquí en Latinoamérica tenemos este que es un muy buen ejemplo, que es las ciudades que quedan en el lago Titicaca, en Bolivia, la ciudad de Uros, y en la cual también se vive permanentemente dentro del agua. Y la última, que es frente al agua, que es la ciudad de Miami,
donde, digamos, sí viven frente a ella y a nivel visual, digamos que es importante el agua, pero no dependen exclusivamente para su supervivencia de este medio, ¿no? Y un segundo término que nos pareció interesante y está dentro, digamos, la forma de entender el urbanismo acuático, que es el término maritorio. Este término maritorio nace en Chile en el año 2007 en un documento sobre patrimonio cultural marítimo y subacuático. Se empieza a hablar de este término particular. Digamos que habitualmente se entiende que la vivienda o el propietario de una vivienda es aquel que tiene un espacio, sí, un espacio físico sobre un territorio tierra, pues. Pero si está sobre agua, entonces no existía un término que lo definiera. Y ellos lo definen en este año como la extensión de mar que pertenece a una nación sobre la cual se ejerce soberanía y está incluida dentro de las fronteras marítimas, es decir, ya el territorio no solamente es ese nivel tierra, sino que el agua que vaya hasta las fronteras marítimas será parte, y de hecho así lo es, ¿no? De la nación, pero incluye pues todas las edificaciones que están dentro de ese espacio. Y dice donde un grupo poblacional a través de asentamientos tiene posesión y lo habita. Digamos, algunos países, especialmente los nórdicos, como les mencionaba, Holanda, Suecia, los Países Bajos, perdón, digamos que ya reconocen este tipo de edificaciones que se construyen sobre agua como una propiedad de alguien, ¿no? Un terreno, digamos, que le pertenece a alguien. Sin embargo, en nuestra nación y específicamente para el caso colombiano, no. Y es así como estas comunidades, de alguna manera, podríamos decir que son ilegales, porque son comunidades que no, de acuerdo a la constitución nuestra, no están construidas sobre agua y al estar construidas sobre agua no hay propiedad. Y eso hace que de alguna manera estén en desventaja frente a otras áreas y otros territorios, digamos, que sí están construidos sobre terreno firme, ¿no? Entonces, bajo estos dos parámetros empezamos nosotros a entender esta parte de los palafíticos. Ya específicamente sobre las tipologías, digamos, de construcción arquitectónica sobre agua, encontramos un trabajo de la Universidad de California del 2014, donde ellos clasifican en 4 grandes grupos este tipo de construcciones. La primera sobre montículos, la segunda serían las palafíticas como las que vemos aquí, donde hay una estructura, se determina cuál es la cota máxima y sobre esa cota máxima pues se empiezan a generar plataformas o elementos que sirven de soporte para la vivienda propiamente. Vemos el caso de Chiloé en Chile. Este que son los montículos que, como les mencionaba, están un poco más arriba del nivel normal y a propósito en muchos casos generan estos montículos y sobre él colocan igual la vivienda. Este, como hablamos en un momento con Luisa, corresponde también a una tipología que en nuestro medio se ve especialmente dentro de los indígenas. Hacían en las partes más altas o en estos montículos construían sus viviendas y pues si había inundaciones no afectaba de alguna manera importante las edificaciones. Luego vienen las anfibias, que son estas edificaciones que pueden estar sobre tierra firme, digamos, pero que están preparadas de alguna manera, generalmente por sistemas mecánicos, que les permiten flotar si llega digamos, a crecer este nivel del agua y, digamos, pueden estar en los dos medios, ¿no? El medio tierra y medio agua. Y finalmente las flotantes. Digamos que estas no son tan comunes entre nosotros. Básicamente son, digamos, viviendas que están sobre barcazas o sobre planchones que les permiten tener un motor y moverse por cualquier lugar donde haya agua, llámese río, llámese mar, laguna, donde haya la posibilidad de llegar con este tipo de barcazas, pues se llegaría con este tipo de viviendas. En el caso específico, digamos, de la tipología, pues nuestro interés era las palafíticas, ¿no? Digamos que estas construcciones acuáticas
por el nivel de aumento, digamos, del nivel del mar, por la superpoblación en las ciudades, por el deseo de tener contacto con la naturaleza. Empieza a darse como todo un interés de algunas personas de vivir sobre estos medios del agua o sobre medios acuáticos, y surge entonces aquí una nueva opción de arquitectura, ¿no? Y para ello pues es importante tener las viviendas preparadas para ese tipo de desarrollos. Eh, y digamos que creo que es lo más importante, empieza a aparecer como un nicho de mercado específico, gente interesada por diferentes motivos en este tipo de edificaciones construidas sobre el agua, ¿no? De allí, entonces, empezamos a buscar los antecedentes, encontramos que existían referencias, como les mencionaba, especialmente en el norte de Europa, muy antiguas, de diferentes sistemas o muy sencillos o sistemas ya de agrupación de comunidades completas que vivían en este tipo de construcciones. Vemos aquí los palafitos en Alemania, esto que es actualmente un museo, donde recrea cómo eran estas edificaciones, pero también viviendas que siguen permaneciendo y siguen construyéndose allí, estas que son de Indonesia, que tienen una forma muy particular. Estos hórreos que son realmente depósitos de grano, pues que ahorita ya muchos se convirtieron en vivienda, pero originalmente, digamos, eran depósitos de grano. Estos en Birmania, en el lago Inle. Eh, Estos otros ejemplos en Camboya, palafitos sobre una estructura generalmente de bambú o madera. Estos de Timor y en Asia, que tienen una conformación muy particular. Y digamos, estos un poco más modernos, que son, digamos, de los ejemplos que les mostraba yo en Noruega, donde ya hay, digamos, arquitectura especialmente hecha para ese tipo de mareas altas o de subidas repentinas o súbitas del agua. Estos pues que ya son un poco más con una concepción, digamos, turística, aprovechando digamos, aguas tan limpias, tan cristalinas que tienen, pero sin embargo, pues siguen siendo una alternativa, ¿no? Ya para el caso nuestro latinoamericano, entonces encontramos Chiloé, que ya los había mencionado, que es uno de los hitos y digamos de las más documentadas y estudiadas. Hay también unos pueblos en Brasil por la costa, la zona de Río de Janeiro y esa parte del Atlántico, donde hay algunos estudios, pero no son muy, digamos, tan bien documentados como los de Chiloé. También está Manabí en el Ecuador, Iquitos en Perú. Bueno, nosotros en esa zona del Amazonas también hemos encontrado, no son sobre agua, pero sí sobre tierra, y hemos encontrado referencias, aunque la verdad no hemos profundizado en ese tema, pero existen ese tipo de edificaciones palafíticas. Y las del lago Maracaibo en Venezuela, que son muy interesantes, ya les voy a mostrar también por qué, porque eh, tienen digamos, una comunidad en común, que es la comunidad Wayuu, y donde vamos a encontrar algunas similitudes entre los sistemas constructivos de estas dos naciones. Bueno, finalmente somos naciones hermanas, pero digamos esta cultura se parece bastante en sus construcciones, ¿no? Ya entonces entramos al segundo punto, que es, digamos, la ciénaga en sí, cómo es y cómo está desarrollada la ciénaga grande. La Ciénaga Grande es una gran bolsa de agua que está en la costa norte colombiana, en el departamento del Magdalena. Digamos que uno de los motivos que nos llevó allí también es porque ahí encontramos 8 poblaciones palafíticas. De esas 8 encontramos 3 que ya habían hecho estudios previos, y nosotros queríamos como ver, digamos, comparar qué evolución habían tenido desde el momento que se habían hecho estos estudios hasta el momento actual. Entonces eso también nos sirvió bastante. Esta zona, y la van a ver por la riqueza hidrológica, de fauna, de flora, se llama, lo denominan el complejo lagunar ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es decir, ellos no toman solamente, digamos, esta bolsita de agua, sino
toda la ecorregión, porque tiene unos valores muy particulares. Además es una zona que supera los 27 grados de temperatura en tiempo normal y va de 50 a 100% de humedad, ¿no? Entonces, es decir, estos materiales están expuestos a una humedad casi que constante, ¿no? Digamos, en cuanto a los antecedentes de cómo han sido los asentamientos o cómo llegaron los habitantes a este lugar, pues hay aquí digamos, un trabajo interesante, ¿no? En principio, digamos que se fundó a partir de que, digamos, antes de que llegaran los españoles, este era un lugar, digamos, donde aquí, bueno, por el cuadrito no lo logro, aquí en este sector donde les estoy mostrando está la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, digamos que en estas zonas bajas, es decir, las zonas que estaban junto a la costa, vivían indígenas que se dedicaban solamente a la pesca, entonces de allí se extraían peces, tortugas, cangrejitos, bueno, todo este tipo de animales que podían complementar la dieta de los indígenas. Aquí hay que recordar que estos indígenas no comían carne, solamente pescado, frutas y, digamos, verduras, lo que llamaríamos ahora verduras, que la traían de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, en estos puntos generalmente eran los puntos de intercambio, donde se cambiaba el pescado y todos estos animales de mar, moluscos, y se intercambiaban por algodón, que era importante para pues, las prendas de vestir, y de alimentos, digamos, de tierra alta. Luego cuando ya llegaron los españoles, pues ellos empezaron a fundar ciudades, entonces empezaron a fundar Santa Marta primero en 1525, luego Cartagena, que estaría más o menos como por este sector, en 1533, y digamos que pronto se descubrió que la única manera de entrar al centro del país era a través del río Magdalena, que es este que tenemos aquí. Entonces, inicialmente los españoles, digamos que en la boca o en ese punto de entrada por el río Magdalena, colocaron puestos de control donde había que pagar, digamos, tributos para poder entrar a través del Magdalena hacia el centro del país. Pero bueno, como siempre, echa la ley, echa la trampa, entonces algunos contrabandistas, digamos así, entendieron que sí, ellos salían de Santa Marta, pero si se metían por la ciénaga y a través de todas estas ciénagas más chiquitas y los caños podían llegar mucho más abajo de la boca, digamos, donde tenían control los españoles, y por aquí podían llegar rápidamente a Monpós y bueno, ya entrar al centro del país. Entonces, digamos que aquí se empezaron a generar unas rutas alternas de comercio que no era precisamente a través de la parte final del Magdalena, sino como a partir de la parte media del Magdalena, a través de estos caños. Adicionalmente, pues como les mencionaba, otras culturas más, digamos, de la sabana, de la parte norte del país, iban siempre hacia esos lugares para hacer esos intercambios a nivel comercial y intercambiar estos productos agrícolas, básicamente, que eran propios para su alimentación, ¿no? Ya después entonces, hacia 1813, fundan Barranquilla, pues poco a poco se va consolidando una ciudad y entonces ya fundan Barranquilla. Y aquí en 1820 se produce una batalla importante entre realistas e independentistas. Bueno, ya estábamos llegando casi o recién nacida la República, entonces ahí se crean unos roces que hace que la batalla es bastante, digamos, fuerte y deja bastantes muertos en la parte periférica. Entonces, alguna parte de la comunidad se va a vivir a zonas más tranquilas donde no haya ese tema de, digamos, de guerra, ¿no? Y ya para 1847 aparece el Morro Nueva Venecia, que es una de las poblaciones que vamos a ver. Digamos, si ya hay referencia para esa época de que allí existía un grupo poblacional y que vivía gente en esa región.
Digamos que en cuanto a la riqueza o los elementos naturales, ¿por qué es importante esta ciénaga para la región? Básicamente en cuanto a recurso hídrico, digamos que la profundidad no es muy profunda, realmente se ha llegado a encontrar máximo 2,10 de profundidad y promedio es entre 50 a 1,50. Pero está formada, digamos que la gran bolsa es la ciénaga grande, pero a su alrededor hay una cantidad de pequeñas ciénagas chiquitas que alimentan esta gran bolsa grande, ¿no? Eh, y hay cerca de 30 caños. Estos caños son como brazos de agua dulce, generalmente, y casi todos bajan de aquí de la zona de la Sierra Nevada, bajan y alimentan esta gran bolsa de agua que, como les menciono, es la Ciénaga Grande. Entonces, a nivel hídrico es muy rico porque hay variedad de flora y fauna como lo vamos a ver. Este intercambio, perdón, me regreso un segundo. Digamos que del Mar Caribe entra a la ciénaga por una parte de agua salada, pero también es agua dulce que baja y viene de los ríos y que están cerca al sector, pues genera un agua entre tibia y fría y una agua entre salada y dulce. Entonces hay una variedad grandísima de animales, de aves, de reptiles, etcétera, que la hace muy rica. Y por eso tiene varias declaratorias esta región. La primera es la Ramsar. La Ramsar es una declaratoria donde se declara como un sitio raro y único en el mundo, además de que está al pie de una sierra, y eso pues le da un valor muy importante. Esa declaratoria la tiene del año 1997. La biosfera, que bueno, es esta roja que estamos viendo aquí, Ramsar y biosfera, la biosfera la da la UNESCO en el año 2000 y básicamente lo que determina esta declaratoria es que aquí hay unas especies que son únicas en el mundo y por lo tanto esto se debe preservar. Y digamos, ellos dan unos recursos importantes para mantenerlo, para preservarlo y que se mantenga este santuario de flora y fauna. Como parques nacionales tenemos entonces aquí este de la costa norte, que es la isla de Salamanca, y al sur tenemos el santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Está el de la Ciénaga como tal, en este sector está declarado no la bolsa grande, sino las pequeñas bolsitas, digamos que hay al lado derecho, y la Ciénaga de Pajaral también. Digamos que tiene muchas declaratorias, un alto reconocimiento, pero también, como vamos a ver ahora, está fuertemente amenazada la preservación de esta ciénaga. Vemos aquí un trabajo que se los recomiendo, ustedes que están trabajando con el tema del agua. Es un libro que produjo el Instituto Humboldt que se llama Colombia Anfibia, y en ella muestra pues toda la riqueza hídrica que nosotros tenemos en este específica aula, solamente la Ciénaga, son 2 tomos, pero realmente es inmenso y se sorprende a uno de la cantidad digamos, de servicios que presta el agua al territorio y la riqueza tan grande que tenemos y que desconocemos y que no cuidamos ni preservamos, ¿no? Aquí les muestro algunos ejemplos de ese libro, de los recursos que se producen dentro de esta ciénaga, como les menciono. Pues aquí se encuentra pescado, se encuentra moluscos, se encuentran pequeños animales. Digamos que el indígena no comía carne, pero ya los españoles sí, todo lo que eran ciervos y prácticamente se terminaron. Y sobre todo la riqueza vegetal también es muy importante y el manglar, ¿no? Que también empieza a verse afectado por otras situaciones distintas y que sirve para el tema de la construcción. Digamos que en cuanto a las vías, es un lugar relativamente bien, digamos, de fácil acceso. Eh,
tiene una vía nacional, que es la vía que va de Cartagena, todo lo que es la troncal del Caribe, que une Cartagena, Barranquilla, por allá arriba, que arriba estaría Santa Marta, aquí está la ciudad de Ciénaga, y por este bracito va a ir hasta Río Hacha. A nivel, digamos, departamental, por este sector, entonces vamos hasta Sincelejo, por aquí vamos hasta Calamar, con estas dos vías que están, digamos, paralelas al río Magdalena, por el margen izquierdo y por el margen derecho. Y por este lado tenemos las vías ya de carácter municipal, esta que nos lleva a Aracataca. Y aquí tenemos las tres poblaciones, como les mencionaba, esta que es Trojas de Cataca o Bocas de Arecataca, esta que es Buenavista y esta que es Nueva Venecia. En esta vía especialmente para la ciénaga es un problema de deterioro. ¿Por qué se ve amenazado? ¿Cuál, digamos, es una de las primeras conclusiones a las que llegamos dentro de este estudio? Y eran las amenazas que tenía esta ciénaga. Primero, digamos que esas antiguas rutas que los contrabandistas tenían para llegar al centro del país con sus diferentes productos, el que fuera, tabaco, aguardiente, bueno, el que fuera, digamos que esas mismas rutas durante los años 80 y en el siglo XX, con todo este boom, digamos, de la marimbero y de las drogas, muchos tomaron esas mismas rutas para sacar a través de estos sectores, pues la droga a través del Mar Caribe, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, digamos, en este sector hay en los años, principios del siglo XX, aquí digamos, se hizo una fuerte explotación del banano, todo lo que es lo que se conoce como el boom bananero en la costa Caribe. Digamos que todavía sigue produciéndose banano, pero con el perjuicio, digamos, que empiezan a cerrar esos caños o esos brazos de río para, digamos, regar las plantaciones y no llega el agua a la ciénaga, el agua dulce, ¿no? Entonces, por el camino, digamos, esa agua que baja de la ciénaga se va quedando para básicamente regar y no llega, como les menciono, el agua dulce a la ciénaga. Por el margen derecho, entonces, el problema es distinto. Digamos que este sector se ha empezado a explotar o hay muchas actividades de carácter ganadero y a ellos no les interesa la ciénaga, sino les interesa el terreno y lo que han empezado es a secar este sector poco a poco, cortando, digamos, el agua. Además que ya aquí el río Magdalena cuando baja bastante contaminado. Y entonces ellos lo que han empezado es a cerrar todos estos caños que alimentan estas pequeñas ciénagas y cada vez pues se van metiendo más hacia el lado de la ciénaga, secando esta región y pues dañando esta riqueza que en este momento tiene. Pero realmente el problema más complejo digamos, digamos, potencializó el hecho de la vía que va de Barranquilla y que pasa por aquí, va hasta Santa Marta y hasta Río Hacha. Al hacer la construcción de la carretera, aquí había dos entradas naturales de agua desde el Mar Caribe y eso permitía que, como les mencionaba, se hiciera ese intercambio de aguas y se pudiera dar esa riqueza tan grande de peces y de otros animales. La carretera no tuvo en cuenta eso y tapó estos caños. Entonces, de alguna manera, esto se está volviendo como una gran bolsa de agua que no tiene oxígeno y que poco a poco se va a ir deteriorando. Como les mencionaba, estas declaratorias y estas fundaciones o estas instituciones mundiales aportan gran cantidad de recursos para que esto se mantenga de buena manera. Sin embargo, digamos que por el camino se pierde parte de los recursos y no se hace el mantenimiento ni, digamos, estos caños se limpian de la manera adecuada y digamos que poco a poco también se ha empezado a secar la ciénaga grande, ¿no? Todavía sigue siendo muy grande, pero pues al paso que vamos llegar al día en que ya no tengamos
Ni ciénaga ni grande, será probablemente una cosita así chiquitica si todos no nos concientizamos de que hay que trabajar por la ciénaga, ¿no? Bueno, cuando ya entramos a hablar de los asentamientos, entonces propiamente de los que seleccionamos, pues encontramos el primero, como les mencionaba, que es Trojas de Cataca o Trojas de Aracataca, se llama de las dos formas. Encontramos las primeras evidencias, digamos, de mapas, nos fuimos al IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en búsqueda de, a ver, qué encontrábamos de información, y encontramos las, digamos, imágenes más antiguas para este sector es del 74. Encontramos también esta imagen de un estudio que hizo el Premio Corona en el año 1990, que es una imagen del 2014, y estos que son unas imágenes que tomamos con un dron y que nos permitió ver el estado actual de este sector. Voy a mostrarles entonces un video de lo que encontramos. Este es Trojas de Cataca, como ustedes ven, aquí todo este sector era un sector poblado, pero se ha ido, digamos, la población prácticamente se fue del lugar porque este río lo han secado desde la zona de los... de la parte de los bananeros, donde yo les mencionaba, y digamos que en el año 74 todavía había una población importante, digamos que estaría en este sector, pero fíjense que ya para el 2014 ya prácticamente desapareció. Entonces, digamos que esta primera población o asentamiento, pues para lo que nosotros queríamos hacer, de comparar y de hacer una serie de estudios, pues la descartamos de raíz al principio porque no encontramos, digamos, una población que nos permitiera hacer comparaciones y hacer algunos análisis que ya les voy a mostrar. Luego entramos a Buenavista, que es esta población que ustedes están viendo aquí. Esta, la primera que encontramos es del año 68. Igual tiene un estudio de premios Corona. Esta es una imagen de 2014, donde ya la vemos un poco más actualizada. Y ya les muestro un videito de lo que es Buenavista. Esta es una imagen de Buenavista. Es, como pueden ver, una población palafítica. Ya habitualmente está construida con madera, pero ya han empezado a aparecer láminas de aglomerado, drywall, otro tipo de materiales más modernos, ¿no? Dentro de estas construcciones. Es una población más pequeña que Nueva Venecia, que Nueva Venecia ya la van a ver, es mucho más grande. Bueno, y finalmente tenemos Nueva Venecia, o el Morro, que inicialmente se llamaba así. De esta entonces encontramos, mírenle aquí donde está Nueva Venecia. Encontramos la imagen más antigua, fue de 1961, encontramos también la documentación del premio Corona, y esta que es una aerofotografía que tomamos con el dron, porque ese era otro problema, no encontrábamos cartografía, no existe cartografía sobre el lugar. Entonces, pues teníamos que empezar desde ahí, ¿no? Desde generar la cartografía. Voy a mostrarles una imagen, mírenla. Esta es Nueva Venecia. Aquí vemos una parte central, digamos, que ahora les hablo sobre ella, que es la parte como institucional. Y aquí hay una canchita en tierra. Y esto es todo lo que es la Nueva Venecia, ¿no? O el Morro. Son muchas, pues una población pues con muchas viviendas palafíticas, todos son, digamos, familia, entre comillas, son como 4 o 5 familias y tienen estos barrios como territoriales, ¿no? Donde están ubicadas cada una de las familias. Bueno, ya para el análisis urbano, entonces, bueno, voy a mostrarles el caso de Nueva Venecia, pero digamos este mismo estudio se hizo con Buenavista. Empezamos tratando de entender, y aquí pues empezamos a tener como varias, digamos,
yo, digamos, como cuestionamiento sobre lo que a uno le enseñan en la universidad sobre determinados temas, ¿no? Bueno, para empezar, digamos, entendimos que esta parte central, esta que yo les mostraba en el video, es como la parte institucional, ahí están la iglesia y, bueno, algunos elementos de equipamiento que ya les voy a mostrar, y ellos generan como una línea imaginaria, es decir, esta línea que ustedes ven aquí, y todo lo que queda hacia el norte lo llaman barrio arriba, y todo lo que queda hacia el sur lo llaman barrio abajo. En este sector es la única parte donde encuentran ustedes algún tipo de elemento, digamos, de pasarela o que les permite caminar. De resto, todo se hace a través del agua, no hay ningún otro elemento de conexión, digámoslo así. Entonces aquí empieza uno como a cuestionarse varias cosas, ¿no? A uno le enseñan dentro de la universidad que, digamos, un análisis urbano contempla unos lugares de recorridos, un amoblamiento urbano, espacios vehiculares, estacionamientos. También le hablan a uno de un borde urbano que tiene un límite preciso o bien un límite geográfico, político, o una vía, o un río. Y aquí el borde realmente corresponde a un área que es indeterminada, que es amorfa, que no es lineal y que cambia, digamos, a medida que va por autoconstrucción, generándose una nueva vivienda. Es cambiante, ¿no? Es dinámica. ¿En qué momento se deja de ser urbano para convertirse en ciénaga o al revés? Deja de ser ciénaga para convertirse en urbano. Digamos que ese es uno de los cuestionamientos que nos hicimos al principio. Y ahí es donde el término maritorio o esta concepción que generaron los chilenos pues nos ayudó. Y es básicamente determinar que en ese punto donde hay algo construido, pues deja de ser ciénaga y empieza a ser un elemento urbano, ¿no? Y de alguna manera puede uno determinar un límite dentro de lo que cabe. Otro tema digamos, en el cual tuvimos discusiones pues cuestionamientos frente, como les digo, frente a lo que la academia siempre le enseña a uno es sobre el tema del espacio público, que como les mencionaba, pues uno busca la caneca, la valla, el alumbrado público y resulta que aquí no existe nada, no existe el andén, la calzada, no existe eso que uno esperaría dentro de un asentamiento urbano. Entonces, digamos que cómo lo manejan ellos el espacio público, que es una concepción que es también muy indígena, y es que eh, la plataforma o el elemento de la vivienda es privado, de ahí para allá todo es público, que es una concepción, como les menciono, que es muy de los indígenas. Los indígenas manejan exactamente, si lo vemos con los aymara o lo vemos incluso los hindúes, tienen esa misma concepción. Y es que todo lo que no esté dentro, que sea, digamos, de mi límite, es público y por lo tanto es de todos y por lo tanto es de la comunidad, no es mío, sino es de todos. Yo creo que a veces eso se nos olvida, digamos, en las ciudades, que es que lo público es de todos y en ese sentido, digamos que es muy interesante, eh, digamos, es retomarlo como elemento urbano, ¿no? Lo otro que uno esperaría aquí es las vías, digamos, una jerarquía en estas vías, unas vías principales, unas vías secundarias o terciarias. Aquí no hay una vía principal. Aquí vemos al fondo la ciénaga, entonces si vienes por allá, pues entras por aquí, o si vienes del otro lado, entras por cualquier lado. Es totalmente permeable, no hay una jerarquía y es totalmente un asentamiento aleatorio, como solamente se le reconoce la propiedad a través de decir esto es mío, pero no, digamos, se cree en la buena fe y digamos, los vecinos dan fe de que esta casa o aquella es de esa persona, pero no hay escritura, no hay ningún medio legal, básicamente
por lo que les mencionaba, porque no existe una legalidad, digamos, sobre este tipo de asentamientos, ¿no? Digamos que ya empezamos a trabajar con la comunidad trabajamos en varios sentidos. Trabajamos básicamente haciendo cartografía social, cartografía buscando identificar elementos importantes, relevantes, tratando de conocerlos, hicimos encuestas, talleres para ver cómo entendíamos la comunidad básicamente. Uno de los primeros talleres que realizamos fue este con los niños, en el cual les decíamos, dibújanos tu casa. Y los elementos que consideres más importantes dentro de su asentamiento. Pues nos sorprendieron varias cosas. Una primero es el tema de la iglesia, que como vamos a ver, tiene un significado específico para ellos, el tema de la iglesia. A pesar de que se les decía que dibujaran su casa, siempre la dibujaban en relación a otros. Y eso nos indicó que para ellos es importante la comunidad. No es mi casa, sino mi comunidad es esta. Y eso pues se ve muy evidente como esa relación de comunidad, ¿no? El agua, igual en todos los esquemas hay siempre presencia de agua. Y como medio de transporte, pues todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Para determinar, digamos, esa huella urbana o esos límites, que era lo que nosotros queríamos ver y si había habido evolución o no, pues entonces empezamos a generar este tipo de mallas. Bueno, aquí me faltó la de una vista que finalmente no la encontré, pero hicimos exactamente lo mismo. Tomamos el mapa del 61, empezamos a hacer el trazado y comparamos del 61 al 2019 si había o no había cambios, encontrando que efectivamente había cambios tanto en Nueva Venecia como en Buenavista. Digamos que este cambio más profundo en el caso de Nueva Venecia, bueno, y en el de Buenavista también, tiene que ver con un factor de violencia que se dio en Nueva Venecia. En el año 2000, por un tema territorial, digamos así, se dio una masacre. Un grupo paramilitar comandado por Jorge 40 en una noche mató 37 pescadores, en teoría por estar apoyando grupos de la guerrilla. Pues después se ha venido a saber a través de todos los análisis que han hecho las diferentes entidades de control, pues que no era así, pero solamente ahí en Nueva Venecia mataron cerca de 37, pero se considera que más o menos en la Ciénaga fueron cerca de 50 pescadores. En una noche entraron y el que pues se atravesaba lo mataban sin preguntar. Esto para ellos tiene un símbolo muy particular y culturalmente ellos son muy respetuosos y por eso la iglesia es para ellos tan importante, porque este fue el lugar de esa masacre. Pues como no tienen cementerio ni tienen lugar donde velar esos muertos, ustedes ven aquí en la entrada de la iglesia, ven estas piedritas. Cada una de estas piedritas lleva el nombre de alguno de esos pescadores que murió y ellos anualmente, precisamente ahora en noviembre, hacen toda una festividad, lo recuerdan y vuelven y repintan las piedritas y vuelven y marcan con los nombres de cada uno de esos pescadores, pues que como todos son gente conocida, entonces cuando uno habla con ellos o era el tío o el papá o el hermano o el sobrino, alguna relación tienen con alguna de estas personas que falleció allí. E incluso lo tienen muy claro los niños, ¿no? También. Digamos que esta es la parte central de la población, que como les mencionaba, tiene pues un sector de la escuela, que es esta parte de aquí es la parte de primaria, aquí la parte de bachillerato. Esta cancha, que por aquí se ve un poquito en este lugar, es una cancha que les regaló Falcao, nuestro futbolista les regaló una cancha y pues es como el sitio de tierra, digamos, o firme donde pueden salir a jugar. Aquí está la iglesia, en este sector, y aquí hay un centro comunal que se les regaló la Embajada del Japón. Aquí vemos igual la iglesia, aquí en este sector donde hay la escuela, la cancha. Este es un centro de salud que pues funciona más o menos.
la estación de policía a raíz de esta masacre. Entonces aquí hay un puesto de policía. Aquí también es importante mencionar que no hay autoridad. Conviven todos juntos pero sin peleas, o bueno, hay pequeñas riñas, pero nada, digamos, importante. Sin embargo, a raíz de la masacre aquí hay una estación de policía y en el momento en que llega la policía, el que llegue de policía ahí pasa a ser como el alcalde, digámoslo así, la autoridad máxima. Pero, pero digamos, un ente de gobierno, un representante de gobierno no hay. Vemos aquí, digamos, la forma de esparcimiento, básicamente, para los niños hay aquí en este lugar, hay unos jueguitos que son estos jueguitos que ustedes ven. Habitualmente, digamos, se reúnen para jugar juegos de mesa, dominó, damas chinas, cosas de ese estilo. La cancha que es para ellos importante y alguna de tierra que tienen por ahí en otro lugar dentro de la población. En cuanto a la población, digamos que habíamos encontrado que el DANE decía que para el 2019 debería haber alrededor de 4.500 personas. Sin embargo, con este trabajo de cartografía de campo encontramos que había un poco menos, pero digamos que hay como unas desigualdades que son interesantes. En Bocas de Aracataca se esperaba que hubiera 200 personas y realmente ya no existen. Pero en Buenavista, por ejemplo, se duplicó la cantidad de gente y en Nueva Venecia también. Habitualmente, digamos que está conformada la familia por papá, mamá y algunos hijos. Especialmente en Buenavista hay más mujeres que hombres. En Nueva Venecia es un poco más equilibrado el tema. Sin embargo, en Buenavista, por ejemplo, no hay personas mayores, solamente encontramos un abuelito en Buenavista. Mientras en Nueva Venecia sí hay abuelos, pero hombres, no hay mujeres. Y nosotros les preguntábamos por qué. Y ellos nos decían pues que es que para las labores de pesca y de trabajo, digamos, de la faena diaria, pues están mejor preparados los hombres que las mujeres. Entonces, digamos, no hay mucho, el servicio de salud no es tan bueno. Entonces los abuelitos lo que hacen es irse a vivir a la tierra firme, digamos, y solamente los más jóvenes se quedan en la ciénaga. Adicionalmente, y esto lo vimos cuando empezamos a hacer todo el estudio de población, hay momentos en donde es más la población y edades, donde es mayor la población femenina. Sin embargo, de un momento a otro, ¡prum!, desaparecen las mujeres y decimos, ¿pero por qué? Básicamente cuando llegan a una edad, digamos, reproductiva, en muchos de los casos las familias las sacan fuera de la ciénaga porque ellos consideran que ahí no tienen futuro y es mejor que se emparenten o tengan familia con personas de fuera de la ciénaga. Sin embargo, después de cierto tiempo, vuelven otra vez a la ciénaga con sus hijos, con su esposo, y vuelven otra vez y digamos, ubican ahí dentro de la ciénaga, ¿no? También en esta encuesta preguntamos sobre la calidad de vida, si había personas mayores, personas con discapacidad. Todo eso buscábamos determinar en cerca de 140 preguntas cómo era la calidad de vida y el día a día de estas familias, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, que junto a las actividades domésticas propias, pues también trabajan todas las atarrayas y las mallas de pesca, la búsqueda del agua, también hacen artesanías, digamos con esos pedacitos de madera que bajan por el río Magdalena y que les llegan a la ciénaga, pues ellos hacen sus propias artesanías y las venden. Y a nivel cultural, pues han empezado a fomentar recorridos dentro de la ciénaga y el paquete incluye pues actividades de baile, cantos, etcétera, propios y bailes de la ciénaga, ¿no? Con sus gaitas y todos los elementos propios de la ciénaga. En cuanto a movilidad, como les comentaba, pues tenemos solamente estos puentes o estas tarimas, pero solamente, digamos, donde hay actividades institucionales, de resto todo se hace a través de las barcazas. Tenemos el Johnson, que es la barcaza, digamos, ya más elegante, más fina, donde está hecha de fibra de vidrio, tiene un motor a bordo, fuera de bordo, perdón. Tenemos la pescadora, pues que es la de trabajo, y la mandadera, que es una barquita chiquita que generalmente usan las mujeres y los niños pues para hacer los mandados. También averiguamos sobre el tema de los servicios que nos parecía interesante.
digamos que carecen de casi todos los servicios. Hace poco les pusieron el agua, no hace mucho, hace como unos 10 años, el servicio de, perdón, de luz. Eh, Uno de los temas más interesantes es que están sobre agua, viven permanentemente en el agua, pero no tienen agua limpia, agua bebible, digámoslo así. Y el otro tema interesante que encontramos es el tema de las basuras. Digamos que todos los residuos orgánicos tienen algunos animales domésticos, entonces digamos que con eso alimentan estos animales, pero hay otro tipo de basuras, plásticos, botellas, etcétera, que la tienen que recoger y esperar a que venga una barcaza y la lleve a tierra firme porque no tienen cómo manejarla, ¿no? Digamos que en cuanto a la economía, pues son pescadores, básicamente se dedican a pescar y secar el pescado que luego llevan a Barranquilla y lo venden. Pero hay bueno, y el comercio, ¿no? La pequeña tiendita, la droguería, es como típico de la región. Y hay un sector que es muy interesante, que es este del bongoducto. El bongoducto, que es básicamente, ellos atraviesan la ciénaga, van hasta estos caños, como les mencionaba, de agua dulce que bajan de la ciénaga, de la sierra, perdón, y allí llenan la barcaza totalmente de agua, se regresan a la población y van vendiendo de casa en casa el agua y la llenan, la van depositando aquí en estas canecas y ese es el depósito de agua bebible que toman. Este tiene sus problemas porque muchas de estas aguas que, como les digo, en este sector hay bananeras, usan pesticidas y elementos que contaminan de alguna manera el agua, pero ellos pues la toman porque es la única agua dulce que tienen. Ya para el análisis arquitectónico, entonces empezamos a mirar cómo había sido la evolución de esta vivienda, la parte constructiva, y encontramos que los primeros concheros o esos primeros indígenas tenían este tipo de edificación, tipo bohío, que estaba cubierto con palmas, con palmiche, y que les permitía, digamos, protegerse contra las inclemencias del sol y procesar de alguna manera el alimento que encontraban. Digamos que esto lo representan también muy bien estos grabados de 1879 de la familia Guayú, del lago de Maracaibo, donde hay como una similitud, digamos, en esta forma constructiva y ahí se ven las conchas, los pescados, las tortugas que están limpiando para que luego sirva de alimento. Entonces, digamos que ese mismo proceso se esperaría que sucediera aquí dentro de la Ciénaga Grande. Luego, eh, evoluciona, digamos, a tener este tipo de edificación donde los muros son hechos en madera y cubierta igualmente en palmiche o palma, y ya pues digamos un grupo un asentamiento un poco más, que podría llamar una pequeña ciudad, digámoslo así. Y a finales del siglo XX pues ya aparece la teja de fibrocemento. Esto se da más por un tema político. En algún momento Ernesto Samper Pizano, cuando era candidato, estuvo allí y les prometió que si votaban por él les regalaba las tejas. Entonces todos se cambiaron a tejas y ahora todos tienen tejas de zinc. Digamos dentro de zinc, no, perdón, de asbestocemento, de fibrocemento. Eh, Se determinaron que había 5 tipologías, digamos, se clasificaron así a través de la forma que tenían las cubiertas. Entonces tenemos a dos aguas y con un alero que ellos llaman caedrizo, esa sería la tipología B. La C, donde tendríamos dos tipos de aleros, digamos alero al lado y lado, a 4 aguas o unas atípicas, digamos que no tienen ni esas 2 aguas, sino que tienen más, digamos, de ese tamaño. De esa forma. Digamos que dentro de este análisis o levantamiento que se hacía para cada una de las casas, se empezó a determinar cómo era el desarrollo, cómo iba creciendo la vivienda a medida que iba creciendo la familia. Entonces, digamos que aquí hay un concepto de una tipología de semilla o de desarrollo progresivo. Como les digo, a medida que va creciendo la familia, va creciendo igual la casa. Vemos entonces aquí algunos de esos ejemplos de crecimiento de la vivienda, como empieza con un elemento pequeño pero va creciendo.
Vemos aquí una tipología en A, que es la vivienda a dos aguas, su desarrollo. Tipología B, donde tenemos a dos aguas y un alero, o un cadrizo que ellos llaman. El tipo D, que es la que tiene cuatro aguas, como estas que vemos aquí. Y la tipo E, que son esas atípicas que, como les decía, tiene más de una posible cubierta a dos aguas, etc. Digamos que en la tipología arquitectónica ya con digamos, este desarrollo de cubiertas pudimos clasificar en Nueva Venecia y en Buenavista estas edificaciones y ya en este momento podemos decir cuáles son las que predominan, cuáles los tamaños también. Hay unas que tienen incluso unos cerramientos que ya les muestro y que permite pues ya trabajar más juiciosamente sobre entender estos desarrollos, ¿no? Para los sistemas constructivos, entonces, hicimos talleres con los constructores, que realmente pues es toda la comunidad sabe construir. Les llevamos unos balsitos y unas maderas y con ellos entonces armamos cómo era el sistema constructivo y los nombres que le daban a cada una de las partes, porque pues para nosotros podía llamarse cumbrera, pero para ellos podía llamarse de otra manera. Entonces, eso fue también muy interesante ver cómo se desarrollaba, ¿no? Básicamente empiezan, que es una de las diferencias por lo menos que encontramos con el Pacífico, que había documentado Gilba Mosquera. Digamos que en el caso de el Pacífico, digamos, hacen el trazado primero de estos elementos que son estos maderos que están clavando aquí, que ustedes ven aquí. En el caso del Pacífico, no solamente clavan estos bajos, digamos, sobre los cuales se hace la plataforma, sino que de una vez dejan los parales que van a sostener la cubierta. Aquí no, aquí lo hacen distinto. Hacen primero todo, clavan, hincan todos la madera en la ciénaga, luego empiezan a armar ya lo que es las viguetas y vigas sobre los horcones o los elementos que han hincado dentro de la laguna, perdón, de la ciénaga, y empiezan a generar esta plataforma. Luego van puliendo pues los bordes y una vez que ya tienen digamos, de ciertas partes donde ellos saben que van a tener estos parales, empiezan a hincar los parales y ahí sí, sobre estos colocan la cubierta y una vez que tienen la cubierta empiezan a hacer los cerramientos, como lo estamos viendo aquí, de los muros. Digamos que es un poco el proceso distinto a como lo hacen en el Pacífico. Luego ya tienen toda la parte de cubierta, todo el entramado, los elementos de soporte, la estructura, que finalmente va a ser la estructura sobre la cual se colocan estos elementos de fibrocemento. Todavía hay algunas edificaciones que usan la palma, el palmiche, estas pequeñas guaduas o cañas, bueno, que nosotros aquí en el centro del país le decimos chusque, allá ellos les llaman cañas, porque las consideran más fresquitas, porque cada 5 o 6 años hay que hacer mantenimiento, pero digamos, ellos dicen que es mucho más fresco estas fibras naturales, de la cual ustedes yo creo que ya tuvieron una charla con Martín. Martín hizo unos estudios muy interesantes sobre este tipo de palmas. Y como les decía, ellos lo consideran, sobre todo a nivel del clima, que es mucho mejor esto que la cubierta en fibrocemento. Sin embargo, pues digamos la facilidad de rápidamente cubrir con la cubierta, con este tipo de cubierta, pues a veces les facilita el proceso, ¿no? Vemos aquí el detalle de cómo y los nombres que ellos les dan a cada uno de estos elementos. Vemos aquí un elemento que para ellos es muy importante, que es la troja, que es una extensión de la plataforma y que les sirve para secar el pescado, como lo vimos ahora.
Y fíjense que en estos cerramientos ellos tienen esto que se considera una especie exótica, ellos ya la tienen domesticada, que son estos flamingos. Y a estos flamingos es los que les dan esos residuos orgánicos que habitualmente, digamos, sobran de la cocina, etcétera, y con eso alimentan estos flamingos. En cuanto a esos elementos ya, digamos, de acabado arquitectónico, entonces encontramos, digamos que habitualmente había unos que hacía cada familia, que cada carpintero, cada persona, digamos, construía de manera particular y diseñaba de manera particular para su vivienda, pero ya en los últimos tiempos empiezan a aparecer este tipo de ventanas que ellos compran en Barranquilla, que es como una forma, y la vamos a ver en varias viviendas, predeterminadas y simplemente ahí la instalan, viene prefabricada y la instalan dentro del espacio que han dejado. Ya empieza a ser un poquito menos personalizada la vivienda. Un tema importante también dentro de la vivienda que encontramos es el color. El color los identifica, las hace más alegres y tienen esa costumbre permanente de cambiar y mejorar la vivienda, ¿no? Por aquí vemos unas de las prefabricadas, aquí también. Son estos modelos que se repiten y se repiten, pero la distingue cada una del color, ¿no? O esta, ya casi para terminar, digamos, tenemos esta vivienda donde pues, se identifica por las características particulares y ya todo el mundo sabe la Casa del Flamingo y rápidamente la ubica, ¿no? Dentro de la región. Digamos que en conclusión, y ya para terminar, digamos que esta imagen pues dice mucho de lo que finalmente nosotros hemos entendido de esta parte y de este estudio de trabajo que realizamos en la Ciénaga, ¿no? Y es que, como dice la imagen, la Ciénaga tiene mucho que decir y es mucho lo que podemos aprender digamos, de este trabajo y de estas actividades que se han desarrollado dentro de la Ciénaga, ¿no? Eh, digamos que cuando nos aproximamos desde el ámbito académico y teórico, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que volver a estudiar, volver a entender, que esas teorías que, digamos, para otro tipo de proyectos uno podría aplicar cuando uno se acerca a estas edificaciones que están construidas sobre agua, pues son otra cosa distinta. Y eso implica pues que hay que hacer otro trabajo y un acercamiento desde otras miradas distintas a las tradicionales. El otro problema es el problema de la legalidad de estas edificaciones. La idea es pues ayudar a estas comunidades. Ellos no tienen derecho a subsidios ni a ningún tipo de apoyo por parte del Estado, porque, como vuelvo, insisto, no están sobre un territorio sino agua, pues se les considera que no sé, seguramente serán no ciudadanos colombianos, simplemente porque no están sobre tierra firme, ¿no? Digamos ya desde la arquitectura, sobre las bases, digamos, para el desarrollo de arquitectura, pues aquí hay varias cosas sobre las que hemos aprendido, pero nos falta aprender y ser más curiosos y analizar, digamos, un poco más a profundidad, ¿no? El primero es sobre la estructura. Fíjense que esto tiene todo un proceso. Nosotros identificamos los materiales y las características, pero hay que trabajar un poco más en materiales más perecederos, el material mismo, las conexiones de servicios básicos, pues igual en estas viviendas necesitan unos mínimos de confort, agua, energía, todo el manejo de basuras, y eso exige pues que desde la arquitectura tengamos como eh, alternativas, búsqueda de alternativas, formas de solución para todas estas necesidades que tienen los seres humanos, ¿no? Igualmente, como les mencionaba, desde los países nórdicos ya han empezado a convivir y eso es un factor importante. La mayor parte de la población busca alejarse del agua o que el agua no lo afecte
es como una pelea constante con el agua. Y estas comunidades no pelean con ellas, conviven con ellas y las respetan y buscan que el agua sea parte de su vida diaria. Y yo creo que ese es un factor también importante para tener en cuenta. Y como les mencionaba, los nórdicos ya han empezado a convivir con el agua, pero esas soluciones que ellos dan son soluciones para los países nórdicos. Aquí tendríamos que empezar nosotros a buscar y a entender esas soluciones para nosotros los del trópico eh, y entenderlo como un nicho de mercado, ¿no? Esa es una posibilidad muy interesante que hay y es de, hay gente, miren, por ejemplo, dentro de este grupo que nosotros íbamos, hubo un ingeniero que se enamoró del lugar y él mandó a hacer su casita allá. Y él dice, yo ya no vuelvo a Cartagena ni Santa Marta, eso qué pereza, no. A mí me encanta la Ciénaga y él se va para la Ciénaga y ya se volvió un cienaguero. Y así hay gente que le gusta, eso es un nicho de mercado. Y ellos mismos, incluso los de la Ciénaga, ya empiezan a ofrecer ese servicio de hospedaje. Es una delicia porque allá no entra ni la señal del teléfono y entonces es quedar uno aislado, pero la tranquilidad, para toda gente, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, 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 eso tan tranquilo no, pero igual hay gente que le gusta y es un nicho de mercado, como les menciono. Y pues es interesante para el futuro, ¿no? Entonces, pues aquí les dejo la bibliografía, digamos, de los documentos, algunos de los documentos más importantes, especialmente el de Chapanov, que considero esa parte teórica es interesante. Bueno, Luisa, muchas gracias a todos por escucharme y bueno, si tienen dudas, preguntas, Qué pues me bueno, cuentan. profe Cecilia, muchísimas gracias. Lo que estamos hablando al principio, por supuesto, o sea, una investigación muy bella. Gracias por la primicia, por Sí. compartirla con nosotros, en verdad, muy agradecidos, súper agradecidos. Chicos, los micrófonos están abiertos para que conversemos con la profe Cecilia. Eh, si les parece bien, yo quiero romper el hielo, tal vez. Eh, Tengo algunas, tal vez unas preguntas, profe. ¿Cuántas visitas hicieron de campo para poder como estructurar toda la investigación? Porque es que era, o sea, es grande. Bueno, nosotros fuimos como en tres oportunidades distintas y buscamos precisamente como diferentes momentos, ¿no? Un primer momento de acercamiento, que eso fue, la verdad, un poco complicado porque nosotros no conocíamos a nadie en la Ciénaga y por el antecedente que habían tenido ahí de la masacre, la gente nos decía, no, no se vayan a meter ahí ustedes porque se van a meter ahí, pero pues bueno, ahí sí a la mano de Dios, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de, en esa primera visita, eh, contactar a unas personas de la Cruz Roja, que son las que van ahí al puesto de salud, y entonces les dijimos, mire, es que nosotros queremos hacer esto, esto y lo otro, ¿será que podemos? Y ellos nos dijeron, sí, hablen con fulanito. Y cuando llegó el fulanito, le dijeron, me los cuida, me hacen el favor, porque nosotros íbamos apenas como 5. Y pues se portaron muy bien. Pero de ahí en adelante, incluso nosotros nos estábamos hospedando en Santa Marta y dijimos, no, nos vamos a quedar con la comunidad. Y entonces nos quedamos en las casas con ellos. Y es muy agradable, son gente muy buena, gente, son pescadores pobres, pero pescadores de muy buen corazón. Y pues ellos ya cuando llegamos nosotros allá les contratamos todo, porque como uno no puede salir si no es en lancha, entonces les pagamos porque nos llevan en las lanchitas, porque nos lleven a los diferentes lugares, nos ayudan con la alimentación. Y entonces ellos ya entienden que nosotros llegamos también a aprender de ellos, apoyarlos. Y yo creo que esta parte de ir difundiendo los problemas que ellos tienen les ayuda mucho, porque pues ellos allá solitos, como que nadie conoce todos los problemas que tienen y eso también ayuda bastante. Ya en una segunda oportunidad ya fueron los de Agra y nos ayudaron, nos apoyaron para la parte de levantamientos porque era bastante trabajo y no alcanzábamos los investigadores, además que somos profesores, entonces tampoco nos podíamos demorar tanto. Luego ya en la siguiente, en la tercera,
Ya fuimos un grupo más grande porque los ingenieros les pareció interesantísimo y ya se vincularon a través del Instituto Javeriano del Agua. Ellos están todavía ahí. Y entonces ya este era un grupo ya como de unos 15, entonces ellos iban por un lado a hacer sus mediciones de agua, los otros íbamos a hacer levantamientos, los otros iban a tomar muestras, otros fueron a hacer todo el proceso del pongoducto. Y pues ahí nos dividimos, entonces andábamos por toda la población en grupos pequeños. Y luego ya volvimos una cuarta vez a entregarles los resultados. Nos parecía importante decir, bueno, ustedes nos dieron la oportunidad de entrar a sus casas, ahora nosotros les devolvemos entregándoles el levantamiento de su vivienda y les entregamos como un paquetico con los planos, las fotos que habíamos tomado para cada una de las familias que nos permitió entrar a su casa. Esa fue como nuestra retribución por el trabajo. Muy bello, muy, muy bello, profe. Y estoy como muy en sintonía con varias de las conclusiones. Eh, por ejemplo, el tema de estudiar esa arquitectura, que yo estoy tratando también de definirla, es tal vez un medio fluvial. Usted nos dio un indicio de esa definición de los chilenos, meritoria, Maritoria, Maritoria. 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 Sí, porque cuando uno entra a estos lugares que tienen que ver, bueno, hablemos del agua, ¿cierto? Específicamente con el agua, como que el tema del urbanismo, como nos han educado, y de la arquitectura contemporánea, no están los códigos. Oh, sí, Los sí, sí. códigos completamente distintos. Entonces, Sí. casi que esta investigación da indicios, profe, me parece a mí, de unos posibles insumos para poder planificar este tipo de hábitats para que no sean tenidos, no, considerados como por fuera de la norma o ilegales, sino como efectivamente es que hay una población que se está registrada desde hace muchísimos años, convive con este tipo de fenómenos o este tipo de ambientes, no fenómenos sino ambientes, y se pueden planificar y efectivamente se puede vivir de una manera que es en el trópico completamente. Sí, y sobre todo muy respetuosa. Nosotros, pues ellos tienen lo que te digo, dificultades, por ejemplo, con el tema de las basuras, pero nosotros pensábamos que si lográbamos solucionar un par de dos, tres cosas, es un vividero maravilloso, porque lo que te digo es muy tranquilo, hay buena brisa, tienen actividades recreativas, pues uno va a la ciénaga y en la ciénaga hay un montón de cosas por ver. Ellos mismos en sus barquitos lo llevan a uno de una manera muy sencilla, pero es para uno de citadino es una cosa, Es una maravilla. sí, es estupendo. Eh, y como tú decías, para nosotros ha sido todo desde el punto de vista teórico como todo un reto, porque lo que yo te decía, uno trae la concepción de, bueno, voy a ver cuál es el borde urbano, voy a ver cuáles son los límites urbanos, y entonces uno dice, pero aquí yo no tengo vía, aquí yo no tengo una montaña o un límite, digamos, un límite institucional, porque pues no existe no hay Estado ahí, y esa convivencia pacífica uno, un día teníamos como toda una reflexión sobre el tema, decíamos, ¿cómo viven 4.000 personas en un lugar sin que haya autoridad? Esto era como para que, y todos los fines de semana toman cerveza, juegan billar, bueno, hacen un montón de actividades, y como no pelean o algunos se emborracha y no, si hay algún problema entre ellos mismos se controlan y no hay autoridad. Solamente, tristemente, cuando hay elecciones, entonces aparece algún concejal o alguna persona, pues para que voten por él, pero de resto no hay autoridad. Solamente cuando de vez en cuando va un policía, no tiene que ser un comandante ni nadie, digamos, con un rango alto, sino simplemente va al lugar como por hacer presencia y en ese momento él es la autoridad. Puede ser un policía bachiller que vaya al lugar, ese día va a ser, por esos días va a ser el alcalde del lugar. De resto no hay autoridad. Entonces,
ahí había muchas cosas, sobre todo a nivel teórico, que nosotros no tuvimos que como reconsiderar y como tú mencionabas, decíamos, bueno, la academia nos dice que esto, lo privado, lo público, que el borde, que el límite, y aquí eso no vale, aquí no hay vía, aquí no hay andén, aquí no hay qué, entonces no hay mobiliario, entonces qué, entonces si no hay mobiliario no hay asentamiento. Ajá, Y ahí sí. está, el asentamiento ahí está. Ahí está. Y nomás el tema. Y son 4.000 personas viendo y no hay autoridad. Entonces, ¿qué? ¿Esto es el caos? ¿Esto no? Viven pacíficamente. Y nosotros dentro de las preguntas les decíamos eso. Bueno, y aquí cuando pelean, ¿cómo, quién ejerce aquí autoridad? No, vamos con mi compadre, mi comadre, llamamos a la esposa, bueno, con quien sea la pelea y ya, se calman los ánimos y ya, y aquí seguimos viviendo todos. Maravilloso, Un país maravilloso. tan violento como el nuestro. Y por eso fíjate que el día de la masacre, pues fue muy fuerte y muy dura porque pues ellos no hay policía, no hay nada. Ellos eran pescadores pues con sus redes nomás, no tenían cómo defenderse. Entonces, también pues, y yo creo que ese es un tema que pues sucede en muchas regiones colombianas, ¿no? Son gente aislada, lejos, que no tiene autoridad, no hay, entonces pues ellos mismos se autodefienden como pueden. Promesa Muchas, Silvia, sí, ahora que nos mencionaba que en la quinta visita, creo, en la cuarta, que los ingenieros se emocionaron y se interesaron. Por ejemplo, ahora que nos hablaba que casi que el acueducto y el alcantarillado son inexistentes, esto ocurre en otras regiones, en el Amazonas, en todo el tema de esos ríos y esas quebraditas que serpentean, así como su fauna, el Pacífico, pasa lo mismo con las investigaciones de Gilma Mosquera, la Orinoquía, que si bien es una condición muy distinta también en ese libro de Colombia Anfibia, pues hablan de esa cantidad de agua y de riqueza que hay. Eh, ellos llegaron a hablar o insinuar algo sobre el interés que quiera, porque por ejemplo yo recuerdo, yo veo noticias colombianas, y he visto en publicaciones de EPM que hay algunos sectores, algunas regiones en las que ya han implementado el acueducto elevado, por ejemplo en Turbo. Nosotros estuvimos el semestre pasado con los estudiantes y vimos el acueducto elevado y sé que hay otros municipios que los están como implementando, pero en el caso de las ciénagas se pudo abordar un poco este tema, profesora Cecilia. Sí, digamos que este que yo te mencionaba, el tema del bongoducto, que para ellos era una novedad y eso lo filmaron y hay documentales sobre el tema, a ellos les pareció muy interesante porque, digamos, el bonguero se levanta tipo 3 de la mañana, atraviesa toda la ciénaga, va y toma el agua del caño y se regresa para que más o menos a las 6 de la mañana empiece a vender el agua en todas las casas. Ellos hicieron pruebas de agua para saber la calidad y realmente la calidad no es tan buena en lo que te mencionaba. Ahí hay, digamos, elementos contaminantes que no debería estar tomando la población. Ellos tienen muchos problemas de piel, especialmente porque pues, la calidad del agua no es la mejor. Y entonces ellos, mientras viene el bonguero de regreso, como viene muy despacio porque el bongo o la lancha viene totalmente llena de agua, eh, le aplican una especie de, ¿cómo se llamará? Unas pastillitas de cloro para purificar el agua. Eso tiene un nombre particular, la verdad no me acuerdo en este momento el nombre, y eso hace que las partículas más pesadas vayan al fondo de la lancha y el agua más blanquita, más purita es la de la parte superior. Entonces nosotros le preguntábamos al bonguero, le decíamos, bueno, pero entonces el último que tome agua o que compre el agua es el de malas porque le va a tocarle el agua ya más sucia. Y decía, pues sí, pero yo la tengo que vender. Y bueno, ahí nos reíamos un poco sobre el tema, pero estos le decían, los ingenieros le decían, pero bueno, hay una manera y es
además de aplicarle esas goticas de cloro o esas pastillitas, hay otro elemento, no recuerdo cuál químico, que purifica de una mejor manera el agua. Y se hizo en ese último viaje pruebas con el bonguero, vinieron, le echaron las goticas y trajeron el agua y la volvieron digamos, a hacerle pruebas al agua y el agua efectivamente llegaba de un poco mejor calidad. Entonces, la idea que teníamos era traer el agua, empezar a hacer los primeros prototipos trayendo el agua a la escuela, que es donde más hay problemas porque los niños no tienen de dónde tomar agua y solamente toman agua de botella o en bolsitas, que esa bolsita luego la botan a la ciénaga o botan la botellita a la ciénaga porque no hay dónde depositarla. Entonces, decíamos, tratemos de traer esa agua, depositarla en un tanque, hacer ahí el proceso de mejora de la calidad y ver cómo sale y si los niños la beben o no la beben y bueno. Hicimos todo el proceso, pero entonces le hicimos compostobón y ya fue un problema nuestro interno de universidad. Había que solicitar unos permisos, esos permisos se demoraron y perdimos la oportunidad de tener ese prototipo. Digamos que seguimos en búsqueda de quién nos patrocina el proyecto, pero digamos que sí hay ya, digamos, un primer proyecto, pero bueno, estamos buscando los recursos. Temas de emprendimiento, están así migrando de Exacto. investigadores a emprendedores. Y Sí, no, profe, por ahí también quería encaminar un poco la conversación, porque todos estos insumos dan también muchas ganas de planificar y de planificar en arquitectura. Por ejemplo, acá hay unos estudiantes, Lucero y Jimena, están haciendo su investigación justo en la Ciénaga. Entonces qué sería bueno. buenísimo si Lucero y Jimena quisieran preguntarle algo a la profesora Cecilia, chicas, porque, por ejemplo, sí, o sea, con toda esa investigación da muchas ganas de poder planificar algo y llevarlo a cabo, ¿cierto? Pero entonces uno ya empieza a migrar, es como al emprendimiento. Sí, señora. Mm. Sí, bueno, sobre eso, siempre que viajamos llevamos alumnos, bien sea alumnos de ingeniería o de arquitectura, hemos llevado como unos 4 o 5. Y gracias a Dios todas las tesis que se han hecho allí han sido tesis de 5. Wow. Cada uno ha propuesto cosas distintas. Unos han propuesto mejorar la escuela, por ejemplo, la escuela le falta mucho, pero bueno, ahí ellos han propuesto cosas, otros han propuesto puntos, digamos, de acopio para pescadores, que ellos lo hacen prácticamente en la mitad de la ciénaga. Entonces, no, como un centro de procesamiento, etcétera, del pescado. Otros han hecho un plan de valoración de la parte de la ciénaga. Eh, bueno, porque ahí hay una cosa que de pronto se me pasó decirles y es que el Ministerio de Cultura mandó la propuesta a UNESCO para que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad, esos Wow. pueblos palafíticos. Pero entonces la UNESCO les dijo, pues sí, muy queridos, pero ¿y el estudio? Y entonces dijeron, no, pues que no tenemos plata para el estudio. Entonces ese estudio que nosotros estamos haciendo, ellos están esperando que salga para decirle a la UNESCO, mire, ya tenemos el estudio. Entonces, bueno, eso también creo que puede servir. Entonces, ahí también en esa parte de valoración, la otra alumna trabajó con eso. Otra propuso como elementos de unión, como no hay sino esas plataformas chiquitas de comunicación, entonces como generar todos los recorridos a través de construir puentes y puentes y puentes, que de hecho también la Universidad del Norte de Barranquilla ha hecho algo similar, una propuesta similar. Pues ahí hay mucho por hacer, lo que tú dices, por planificar, se pueden hacer muchas cosas que de hecho ya en otros lugares del mundo se ha hecho. Ya es Claro, cuestión sí. de Usted muy bien inventar. mencionó, profe, pues Países Bajos, Holanda, obviamente son otros contextos, ¿cierto? No es el Ujú. trópico, no es, sí, no es Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Golfo de También. México hay, Ah, sí. claro, hay
tienen sus problemas por el tema de huracanes, el tema de tsunamis, en Japón, o sea, hay mucho, mucho. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos el tema de la inundación por el deshielo de glaciares, ¿cierto? O sea, como un tema del incremento del mar. Y, pero en general, y tal vez precipitaciones, muchas lluvias, ¿cierto? Tal vez muchas lluvias, pero no tenemos como esa otra complicación ya de esos fenómenos naturales como a gran escala. Tenemos imprevistos, bueno, aunque en la zona del Chocó, yo recuerdo alguna vez, Gilma Mosquera, por ejemplo, mencionaba sobre el río Atrato. El río Atrato no solamente es, bueno, un río importante, sino que tiene una característica y es que en un periodo de un día puede subir 3 metros de altura. Y yo decía, ¡guay! Pensar una sí, construcción para que en un día te pueda subir 3 metros, eso es todo un reto. sí, la isla Y de es bien interesante. Cascajal. Yo hice Ajá, visita de campo, isla de Cascajal, y pude ver ese fenómeno. Es y eso increíble, es es increíble. En increíble. un solo día uno se puede, Sí, ¿qué cantidad de agua tiene que caer para que en un solo día suba 3 metros? Es decir, 3 metros es todo un piso que se inunda. sí. Entonces ahí hay unas cosas como interesantes que esas no se dan en el Atlántico, perdón. Entonces eso puede ser un factor interesante. Y fíjate que no es lo mismo entonces que si vamos a diseñar para el Pacífico que para el Atlántico. En el Pacífico sí tienes tsunamis, tienes este tipo de, eh, digamos, aguas súbitas que rápidamente inundan. En cambio, en el Atlántico es más tranquilo. Pero Claro, o igual, el pues tiene. Amazonas, o la misma Ujú. Orinoquía, o la Mojana, que es ese Caribe rural. Exacto. Pareciera, puede ser como el agua los unifica, pero son muy diversas las estrategias Sí, como tal de planificación. sí, Bueno, sí, yo le sí. quiero dar entonces paso a los chicos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Dudas, Buenas inquietudes. tardes. Buenas tardes. Eh, Hola Jimena, ¿tienes sí, cámara? sí, ya la pongo. Espérame Bien, un por momento. favor, por favor. De hecho, los que tengan cámara, si la pueden prender, maravilloso. Para conocernos. Claro, sí, al menos así, un poquito. Claro, yo pensé que los únicos tímidos eran mis alumnos. Mis alumnos también. Sí, sí, sí. Y a veces son 25 y 40 y yo digo, bueno, y ninguno, no, profe, es que estoy en pijama, profe. Y yo, pues no importa, a ver. Porque tengo clase de 7 a veces con él y me dice, profe, es que no Sí. acabo de desayunar. Cajes de Hola, locos. Jimena. Ahí está Jimena. Jimena, tienes apagado el micrófono, Jimena. Yo Eso. estaba hablando sola. Hola. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, muy interesante tu charla. Nosotros estamos trabajando en sí no sobre Ciénaga Grande, sino sobre el municipio de Ciénaga, pero de igual Ujú. manera muy, muy relevante tu charla, muy, muy chévere. Eh, Nosotros teníamos como pensado más que todo es en el turismo, implementar es un equipamiento turístico, teniendo en cuenta también ese tipo de vivienda anfibia, ¿no? Y queríamos saber cómo se puede incorporar, tú que ya has estado en Ciénaga, la economía propia del lugar o cómo se puede relacionar con el turismo propio de la región. Pues a ver, ahí hay dos temas, digamos. La Ciénaga tuvo un esplendor, digamos, o una época muy de desarrollo, muy importante precisamente por las bananeras a mediados o principios del siglo XX, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar unas edificaciones muy interesantes a nivel de arquitectura republicana. Y yo he visto, en algún momento vi hace un tiempo que había como el interés de recuperarlas y de generar turismo a partir de esos elementos patrimoniales. Incluso alguien me comentó que había en algún momento hubo como algo de vino, no sé por qué había ahí como unos elementos de procesamiento de licor o algo así, la verdad no recuerdo muy bien.
Y esas, digamos, esas cavas o esos espacios quedaron ahí y que tenían intención como de volverlo nuevamente a activar y a generar como toda una ruta turística de los elementos dentro de la ciénaga. Y por fuera de la ciénaga, pues ahí está muy cerquita Tasajera. Tasajera está, debe ser como una media hora tal vez de ciénaga, media hora, 40 minutos. Y Tasajera ya tiene muchas edificaciones palafíticas. Entonces, y de Tasajera ahí, digamos, a Nueva Venecia es como una hora más o menos, una hora, 40 minutos. Entonces, digamos que uno podría pensar desde el turismo, tener, para quienes les guste ese turismo, digamos, de recorridos y de conocer eh, elementos emblemáticos, pues toda la parte del centro, digamos, propiamente de la Ciénaga. Y si le gusta más el turismo de aventura, el turismo ecológico, pues por la Ciénaga también podrías tener una buena posibilidad. Lo que te digo, dentro de la Ciénaga hay partes muy interesantes todavía, eh, que ellos conocen por los caños. Hay unos caminos donde no encuentras a nadie. Eso es, si no se llega a varar o algo, no hay nada, pero es igual naturaleza muy, muy sin explorar. Entonces, fotógrafos, nosotros hemos llevado fotógrafos biólogos, no, ellos regresan felices. Además que yo no sé por qué las imágenes, no sé si es un tema de la luz, siempre quedan bonitas. Tú puedes tomar una foto y me dice, yo no soy tan buen fotógrafo, pero tomemos la foto aquí y quedan unas fotos muy, muy buenas. El medio ambiente, yo me imagino que limpio, hace que sea muy agradable. Entonces hay como posibilidades, ¿no? Ya tú mirarás, Jimena, pues como cuál puede ser el camino, digamos, del turismo que ustedes quieren. Turismo gastronómico también puedes manejar ahí dentro de esa propuesta. Ahí encuentras muchos tipos distintos de pescados, de animales que todavía, y ellos hacen unas preparaciones muy interesantes de sopas, de tortas, que son sabrosas. Y está el pescadito ahí, recién lo pescan y ven, a la olla. Entonces es muy, muy sabroso. Ahí hay varias posibilidades que tienes de manejar el, el turismo. Ujú. No, sí, muchas gracias. Nosotras habíamos pensado como en incorporar era el centro histórico, ya que es tan reconocido, pero a pesar de eso la gente no conoce de la Así historia. es. Y hablando nosotras con una profesora que conocía bastante de Ciénaga, nos decía que la misma gente no conoce como su historia. Entonces, Ujú. de ahí partimos como en crear como también capacitaciones y que el mismo pueblo también se adueñe de ese equipamiento. Y lo otro que nos decía era, pues no sé si es tan cierto, que habían como un tour de palafitos, pero que era muy caro y muy poquito, entonces un poquito recorrido. Entonces también sería Sí. chévere incorporar como ese tour de los pueblos, sería muy genial. Sí, Jimena, eso es verdad. Lo que pasa es que, digamos, no tienen como consolidado, como decía Luisa, ese emprendimiento. Nosotros, por ejemplo, les decíamos, y lo hicimos de prueba cuando íbamos con la gente de medicina, vamos a hacer un tour de palafitos. Y entonces les decíamos, imagínense cómo puede ser un tour. Y entonces ellos, bueno, que no, vamos hasta el pueblo y nos devolvemos. Yo les decía, no, porque no le ofrecen, digamos, al turista ese alimentos que ustedes preparan, esos sancochos, todas estas que son propios de la región, y se los ofrecen al turista? Esas artesanías que ellos hacen, pues ofrezcan, a que haya una parada donde dentro de los pueblos palafíticos llegan a un punto y donde les pueden hacer digamos, mostrar todas las artesanías que ellos tienen. Adicionalmente, ellos ya, como les mostraba, hacen actividades a nivel cultural, de música, de danzas,
y nosotros les decíamos, pues todo eso complementenlo dentro de la ruta turística, de manera que sea un poco más largo el recorrido, no sea simplemente porque lo haces en una hora, hora y media, dan la vuelta y se devuelven. Entonces como que no hay nada particular y atractivo que haga que la gente se quede. Y les decía, no se trata, y les decíamos, no se trata solamente de que den la vuelta por el pueblo, sino que se bajen, conozcan, identifiquen, vivan el lugar. Si es posible, almuercen dentro del área de los palafitos y se regresan ya en la tarde a Ciénaga, que en Ciénaga pues hay otros elementos para visitar, o ese es un otro recorrido distinto, complementario a este. Pero sí, sí hay unos recorridos, pero son muy rápidos y no, porque no, ellos no tienen organizada esa parte a nivel turístico. Eso sí es verdad. Sí, solamente es el recorrido, van y vuelven y ya. Pero no hay que en otros recorridos tú sí vas, te llevan, te muestran las artesanías, te dan de alimentos, te proyectan alguna cosa, si es que se puede, o hay elementos culturales que tú conoces, entonces uno dice, ah, bueno, y es prácticamente un día completo organizado de manera que vale la pena pues todo un día de ese recorrido de los palafitos, ¿no? Sí, sí, señora. No, Así, sí, sería muy chévere que ese tour fuera así de completo, atraería a muchísima más gente, sí, creería claro. yo. Y ellos saben y conocen, pero entonces como que no ha habido esa estructura para generar el emprendimiento completo. Sí, señora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Veo que Johnny prendió la cámara. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, profe, pues yo primero le quería dar gracias a la profe Cecilia, pues por la charla. Me parece que es como algo, pues que yo cuando empecé a estudiar esto y como con la línea que llevaba de la carrera, nunca me imaginé como llegar, pues por unos temas afines pues como algo que me gusta, yo más o menos iba como explorando y conocía algo, pero uno no se imagina. Es como, para mí es como otra academia que hay que descubrir. O sea, ellos ya tienen formado como, o sea, en el tiempo, en muchos años tienen sus cosas y es como muy difícil, pues como desde la visión que uno tiene, como decía la propia, uno buscando como la caneca de la basura o algo así, o algo así por, Claro. entonces, o no sé, o como el borde o algo así, o el tipo de equipamiento, no sé, yo creo que es como lo que me llevo y es como que estas reflexiones nos llevan pues a todos nosotros, a todos los que estamos acá y a toda la academia en sí, a mirar como hacia esas poblaciones, porque yo siento que también son como marginales desde algún modo, marginales de mucho marginales como de muchos recursos que se les pueden dar, como para potenciar eso que tienen. Ya como una pregunta que sí tenía, profe, era como con respecto a como el apoyo que han tenido como de otras instituciones en esto, porque yo siento muchas veces que hay como unos grupos, pues como muy interesados en este tipo de comunidades, pero muchas veces son como organismos internacionales que apoyan esto, como en La Mojana cuando nos mostraban Agustín, no me acuerdo, que era como una organización belga, y no sé por qué nosotros acá no seguimos como esa línea, por qué no nos apoyamos, por qué no gestionamos nuestro territorio, es como una pregunta. Sí, Junior, tienes toda la razón. Eso sí es un problema. Incluso cuando nosotros buscamos recursos, digamos que esta investigación tampoco es que tuviera tantos recursos y la mayoría se nos fueron fue en los viajes, porque pues estábamos desde Bogotá hasta allá, si hubiéramos estado más cerquita, pues de pronto no hubiera sido tan costoso. Porque digamos, hospedarnos dentro de la ciénaga es muy económico, muy barato. Pero el viaje en transporte aéreo era lo que más nos consumía, digamos, recursos. Eh, sí, realmente, y mira que no me ha pasado nomás en esto, digamos que
Ahí enlazas dos cosas que me parecen muy interesantes y que hablábamos al principio con Luisa. Yo trabajo mucho con arquitectura en tierra y hemos hecho muchas investigaciones de arquitectura en tierra. Y alguna vez tuvimos la oportunidad de ir a Barichara y en Barichara tú encuentras cantidad de extranjeros. Encuentras franceses, alemanes y todos viven ahí, viven como felices y les parece el paraíso, les parece divino. Y ellos logran traer muchos recursos para hacer el Festival Verde, para, bueno, muchas actividades culturales que ellos tienen ahí. Y en este caso, en el caso de la Ciénaga, nosotros nos hacíamos la misma pregunta, bueno, ¿dónde más podemos encontrar recursos? Digamos que desde arquitectura no hemos hecho esa gestión, pero desde ingeniería sí. Sobre todo el tema del agua, uno no se imagina la cantidad de recursos que mueve. Y este tema específico de qué podríamos hacer para estar preparados frente a estos temas de inundaciones y de, digamos, de emergencias frente al agua, hay mucho recurso a nivel mundial. Por ejemplo, el BID, sabíamos que estaba haciendo algunos análisis, precisamente lo que me preguntabas, Luisa, de cómo manejar y purificar y ayudar a estas comunidades con el tema del agua. Sino que tienen como algunos procesos y hay que hacer equipos interdisciplinarios y son procesos un poco largos. Y la verdad ahí es donde empiezan como las dificultades, ¿no? Porque en muchos casos los especialistas pues necesitan rápidamente pues empezar a recibir algún recurso porque pues gratis no trabaja nadie. Entonces ahí como que hay dificultades, pero sí por fuera hay recursos, recursos para manejos de temas que tienen que ver con el agua. Y sobre lo que tú mencionabas de la arquitectura vernácula, pues tristemente mira que cuando nosotros empezamos a buscar estos temas y lo mismo cuando trabajamos con el tema de tierra, yo me entrevisté en ese momento con Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, que son los, digamos, profesores de la Nacional que han trabajado mucho sobre arquitectura vernácula, de diferente tipo, no necesariamente tierra, sino madera, y han andado por todo el territorio nacional. Y alguna vez yo le preguntaba a Lorenzo, y Lorenzo le decía, Lorenzo, ¿de dónde consigo más información sobre estos temas? Y me decía, mira, es que por el tema de la violencia, no se volvieron a hacer este tipo de trabajos y de documentación de arquitectura vernácula. Solamente lo que ellos hicieron como en los años 80 por ahí, y de ahí en adelante hay muy poco, muy poco. Y sí que hace falta, hay unas cosas muy interesantes, incluso estos días veíamos una conferencia de los hindúes, incluso los argentinos también tienen ya una documentación y un trabajo como catálogos, y uno dice qué belleza, ya los tienen como muy documentados, casi que por regiones, y con sus detalles y todo. Nosotros en eso estamos bastante, bastante atrasados. Es un trabajo que está todo por hacer. Como tú decías, Luisa, si uno va por el área del Amazonas, si uno va por el área de los Santanderes, si uno va por las mismas regiones, por ejemplo, montañosas de todo lo que es el cafetero, pues hay un montón de información, pero pues hay, digamos que un solo grupo no es suficiente. Y ahí enlazo un poco con lo que preguntaba Johnny, que es yo creo que deberíamos tratar de entre diferentes instituciones, que de hecho ya en otros trabajos sí lo estamos haciendo, es como unirnos, digamos en ese proyecto, el otro proyecto que les cuento, lo que hemos determinado es como regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad del Norte tiene un pedazo, la Universidad del Atlántico tiene otro pedazo, la Nacional de Manizales tiene otro pedazo, y así cada uno del valle tiene otro pedazo y entre todos estamos construyendo este conocimiento. Pues no es fácil y ponerlos a todos como de acuerdo no es fácil, pero sí valdría la pena tratar de desarrollar esos proyectos conjuntos porque primero no tenemos tantos recursos, entonces conseguir recursos pues no es tan fácil y como para optimizarlos, porque por ejemplo lo que les decía al principio, a nosotros nos salía costoso desde Bogotá ir hasta la Ciénaga, lo que más nos costaba era el transporte, porque internamente era muy económico, pero entonces pues ahí se iba la mitad de los recursos solamente en el transporte.
que podríamos usarlo de pronto en otra cosa, optimizar, digamos, esos recursos, ¿no? Entonces, sí, nos falta como unirnos como grupos de trabajo e investigación, por una parte a nivel colombiano, y buscar más recursos internacionales. Eso sí es muy cierto, hay mucho recurso internacional en ese tema del agua hay bastante. Y hay muchas entidades, ONU, OEA, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, interesados en temas del agua. Eso sí es verdad. Manejo y vivienda, ¿no? Que tenga que ver con el agua. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo, profe Cecilia, por acompañarnos. Qué bueno tenerla de nuevo de invitada, tal vez para que nos cuente éxitos en el emprendimiento. Ay, ojalá, sí, Sería buenísimo, sería fabuloso ver esto desarrollado ya con todos estos insumos, sería maravilloso. Y de nuevo, muchas gracias, profe Cecilia, por aceptar la invitación. No, Luisa, a ti muchísimas gracias y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar para, sí, darles buenas noticias, ojalá, Dios quiera que sí. Eso esperamos nosotros también. Bueno, buena tarde para todos, chicos, y gracias por escuchar. Muy amables. Gracias, profe. Bueno, chao. Que estén bien, buen día, Chao. buena tarde. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, Jimena. Chao. Gracias. Que estés muy bien.